Información veraz y amena, con invitados de lujo. Mucho texto, un resumen divertido y completo acerca de la ciencia, la tecnología y su impacto en nuestra sociedad. Hola a todos, sean bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Mucho Texto, un resumen. Hoy los acompañamos Dulce Trejo y María Ángeles Salas. El día de hoy tenemos un invitado súper especial para que nos hable sobre la divulgación científica. Este invitado es Sabino Armenice, quien es egresado de nuestra facultad y además se ha dedicado un montón a trabajar sobre la divulgación científica. Así es, y está buenísima la entrevista con él, así que no se la pierdan. Sí, acompáñanos hasta el final porque la divulgación nos compete a todos los científicos y es un tema del que tenemos que aprender. Correcto, María Ángeles. Y bueno, para empezar a ayudar a toda la audiencia a aprender sobre este tema, hablemos de qué es la divulgación, porque es importante. Yo creo que podemos decir que la definición de divulgación científica son todas estas actividades que están relacionadas a interpretar, y no solo interpretar, sino también hacer accesible para toda la población el conocimiento científico, porque el lenguaje científico es muy complicado, o sea, no podemos negar eso. Los científicos tenemos todo un método, todo un lenguaje bastante complejo para la población en general. Y la divulgación precisamente busca hacer conocer todos estos descubrimientos, teorías, los campos científicos, y no solo eso, sino también fomentar el pensamiento crítico en la población. Totalmente, es súper importante dejar a un lado la forma en la que nos comunicamos como científicos para llevarlo a un lenguaje que sea más accesible a la población, ya que al educar a la población, esta será menos susceptible a ser engañada o timada. Correcto. También, como dices, o sea, podemos fomentar, ya que quitamos a la ciencia como algo que es sumamente difícil, lo llevamos a cosas un poco más sencillas y la gente se va a poder ver motivada, los chicos se van a poder ver motivados a estudiar cosas de ciencia. Lo van a ver como algo posible y eso es muy necesario. O sea, la ciencia actualmente necesita mucha gente y necesitamos también que la población conozca de ciencia y sepan de su valor. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, hablemos un poquito de cómo nace la divulgación científica en el mundo, ¿no? Algunas de las primeras obras que podemos mencionar son los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo Galilei, esto es por los años 1632, imagínate, es un montón de tiempo, en donde él habla sobre las visiones aristotélicas, ptolomeicas y copernicana del universo. Entonces, él, digamos, en esos diálogos él habla a manera de divulgar el conocimiento que ya existía para la época. Otro de los antecedentes más importantes en la divulgación científica es la revista norteamericana Popular Science, que fue fundada en 1872. Y lo interesante de esta revista es que ella se puede considerar como la primera publicación general con carácter divulgativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para aquel entonces ya la ciencia se difundía, la ciencia se comunicaba, pero a nivel científico, ¿ok? Yo como científico tenía un descubrimiento y con una carta, con alguna publicación de las universidades, ese conocimiento se hacía llegar a la comunidad científica, pero no se hacía llegar a la población. La comunidad en general. Exactamente. Entonces es precisamente eso lo que hace esta revista y marca un antes y un después en el tema de la divulgación científica porque, digamos, es el primer antecedente. Pero yo creo que una duda que tiene mucha gente es quiénes lo hacen, o sea, quiénes son realmente los que se dedican a hacer divulgación científica. Eso es algo que es una carrera que se estudia, es algo específico. ¿Quiénes se dedican a esto? La divulgación científica se pueden dedicar periodistas o científicos. No hay una carrera como tal que te dé como periodismo científico, sin embargo, en otros países que no son Venezuela, hay cursos, másters de periodismo científico. Ahorita la divulgación se está haciendo por cualquier medio. Tenemos documentales de televisión, revistas, artículos de periódico y con el auge de las redes sociales, pues tenemos muchos científicos haciendo videos en TikTok, en Reels, en Instagram, videos de YouTube y eso Sí, me eso la parece verdad es súper que genial. es muy bueno y algo que me llama mucho la atención a mí es que
digamos, los divulgadores más grandes, los más destacados, vienen casi todos o de Estados Unidos o de algún país de habla inglesa, digamos, aquí en lo que es el hemisferio occidental, como han sido Stephen Hawking, Carl Sagan, Richard Dawkins, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson de Cosmos, pero como tal, nosotros digamos, en el mundo hispanohablante no tenemos divulgadores tan resaltantes. Los que están en mayor auge son los españoles, que son los que más hacen Correcto, divulgación los de habla españoles hispana. actualmente tienen un montón de De contenido resto, y ha sido todo como sí, muy independiente, un digamos. montón de Han sido contenido. producciones puro por las redes sociales. Tú no ves un Sí, programa de televisión producido específicamente para un divulgador, como lo vimos con Cosmos, con Bill Nye. sí, hay pocos, pero los hay. En España hay uno, ahorita no recuerdo el nombre, pero cuando me recuerdo lo voy a decir, pero hay muy pocos que se dediquen solamente a divulgar. Es correcto. Y Órbita Laica se llama el programa. te acordaste. No, y eso es algo muy resaltante porque de una u otra forma eso impacta en nuestra cultura y también en la cantidad de gente que termina dedicándose a la ciencia. Entonces, a mí me parece muy genial Sí, todos estos españoles que se están dedicando. lo que pasa es que tenemos como esa figura del científico metido en el laboratorio, que no tiene Ujú. vida social ni nada, y ver que están estos chicos haciendo divulgación, que son, digamos que normales, como todos los demás, baja muchísimo a la ciencia y la hace más accesible. Claro, claro, eso sirve de ejemplo para las futuras generaciones, para que la gente se interese en la ciencia, para que todos quieran aprender. Y todo eso a mí me parece que es muy importante. Lamentablemente aquí en Latinoamérica, como mencionaba, no es lo común. Y No, precisamente de eso es de lo que vamos a hablar con Sabino en la entrevista, ¿no? De que como científicos tenemos que tratar de interesarnos un poco más en esto para retribuir a la sociedad, para conectar mejor con la sociedad y poder, y poderla ayudar claro, a que no caiga en fake news, en timos y cosas así, claro, porque desarrollar el ahorita, pensamiento crítico, que la gente pueda reconocer exactamente, cuando una noticia es verdadera, cuando no, cuando te quieren ujú, manipular, y todo eso es muy importante. exactamente. Y por más que sea, si bien en la ciencia no es que aprendemos eso directamente, sí nos da las herramientas para poder sobrepasar todos estos problemas. Claro, o sea, es utilizar un lenguaje que sea accesible, y también no solamente en términos científicos, sino también a enseñarlos a que toda la información que les llegue la tienen que corroborar, tienen que buscar otras fuentes para de verdad saber si lo que está leyendo es cierto o no. Claro, claro, toda la información hay que constatarla, eso es muy importante. Y Sí, yo creo que todo eso nace de difundir el conocimiento científico y hacerlo más accesible para todo el mundo. Y en este sí, sentido, los divulgadores tienen un papel crucial, de verdad. Yo diría que es un papel muy importante en la sociedad. Y, por ejemplo, también tienen la oportunidad de inspirar a las nuevas generaciones, como estaba comentando anteriormente. sí, Por claro que ejemplo, sí. yo te puedo contar mi historia de cómo yo decidí que quería estudiar ciencia, porque yo al principio no estaba decidida de qué era lo que yo quería estudiar. Y no sé si a ti te ha pasado, pero por lo menos yo creo que cualquiera aquí en este país que dice que se quiere dedicar a la ciencia, ya todo el mundo lo ve por loco. Y te preguntan que para qué sirve eso. Ajá, la gente no sabe para qué sirve, empezando por allí, No sabe para qué sirve, ni siquiera saben que existen, esas ciencias carreras. puras, las O las carreras de confunden ciencias con puras, educación, creen con que es educar. educación. Ujú, Sí, y entonces, bueno, yo cuando estaba a final de bachillerato, que tenía que tomar la decisión de qué estudiar, yo sabía que me gustaba la química, pero yo no sabía si irme por ingeniería, que era como que lo más estándar, lo que todo el yo mundo también tuve conoce. ese mismo. Sí, sí, o irme por química. Entonces, yo en aquel entonces, bueno, lo pensé durante muchos meses y la decisión final yo la tomé después de ver un capítulo de Cosmos. Y yo sé que esto suena muy cursi, pero de verdad, o sea, yo me enamoré de lo que vi en ese capítulo. Te lo voy a contar muy brevemente. El capítulo trataba de un científico, un geoquímico, que se llama Claire Cameron Patterson. Él fue una persona que se encargó de determinar la edad de la Tierra midiendo los isótopos de plomo. Y Ok, él dedicó su vida a demostrar eso. A mí me pareció algo
demasiado admirable, me quedé encantada. ¿Sabes? Eso es lo que hace un científico. Un científico se dedica a estudiar algo y persigue esa meta durante toda su vida. Y yo creo que la divulgación es muy Sí, importante porque es eso, las historias inspiran a los profesionales del futuro. No puedo decir más nada. exactamente. Sí, sí, es que cuánta gente no se habrá inspirado en estudiar alguna ciencia por esta gente que ha hecho videos en TikTok, en YouTube, y dicen, wow, sí, esto puede ser lo mío. O sea, no es tan una locura estudiar física o estudiar química. Sí se puede. Sí, sí, o sea, oh, qué bonito esto, me gusta, yo quiero entenderlo mejor. Sí, sí, a mí me ha pasado bastante de ver cosas que ya como estudiante ya de química, por ejemplo yo, decir, no sé qué voy a hacer después de que me gradúe. Y ver otra Ujú. gente que esté trabajando en cosas me ha inspirado de que, bueno, esto existe y esto lo puede hacer un químico, qué bien. Sí, sí, eso es genial, eso es muy Sí, importante, sí. conocer de otras áreas es muy importante. Pero bueno, la divulgación científica no solo se encarga de dar a conocer las áreas de la ciencia, de hacer accesible el conocimiento a todos, sino que también en la actualidad tiene un reto muy importante y es combatir las noticias falsas. Esto ahorita está en auge, hay demasiada información, información que viene de cualquier fuente y que puede estar tergiversada, puede no ser precisa, puede estar manipulada. Todo eso es lo que se conoce como noticias falsas. Entonces, actualmente la divulgación también se encarga mucho de combatir las noticias falsas, sobre todo ahorita en el medio de la pandemia, Sí, que hemos tenido mucha tanta información falsa. información. Ujú. Y es que con el auge de los influencers también se encargan de dar como información falsa. Yo he visto cosas como que si el agua deshidrata, como que la nieve está hecha de Ujú. plástico. Sí, bueno, eso lo vimos de un video de España, que se hizo viral en las redes sociales, donde decían que la nieve estaba hecha de plástico porque no se derretía cuando la compactaban. Cosas O que sea, una afectan más la cosa un poco. salud, la química cosmética. eh, mm, Ujú. ya sabemos, nosotros sabemos que ligar cosas puede ser dañino y la gente le crea a las influencers y han terminado con daños en la piel, quemaduras. Sí, y hay Correcto, y no muy, solo eso, incluso temas más serios, como ya en la parte de alimentación, gente que quiere satanizar algún alimento sí, la quimiofobia. sin ningún Ujú. fundamento. Ujú. O incluso los grupos que son antivacunas o la gente que te dice, no, la comida de tal cosa es mala, pero te lo dicen es porque te quieren vender la que ellos están haciendo. No te lo dicen porque tengan un O los es que fundamento. tienen una fobia a los transgénicos. Lo importante, o sea, es la decisión de que tú lo tomes porque quieres tomar esa decisión, pero sabiendo realmente qué es lo que ocurre y qué es lo que está pasando. No porque lo vi de un influencer que no tiene ningún estudio sobre eso. Luego de que tú ves los estudios Claro, y tomes la claro, decisión, está bien, pero no decirlo sin fundamento. correcto. Es precisamente eso lo que busca difundir la divulgación científica, que cada persona pueda desarrollar su propio criterio a manera de que sea capaz de decidir si quiero tomar esta información o no. Ujú, O sea, si realmente voy a creer, si voy a tomar esta decisión, ¿cómo la tomo? La idea es que la población tenga los medios para buscar, para comprobar si una noticia, si una información realmente es cierta o no, si tiene algún estudio que la respalde exactamente. o no. Y muchas veces es tan sencillo como hacer una búsqueda rápida en Internet y notar que la noticia va a aparecer en portales que la desmienten. Sí, Entonces, a veces es tan sencillo como eso, otras veces hay que leer más, pero sí es factible y yo creo que lo más importante es no creernos algo solo porque dice lo o que porque es que queremos me llegó escuchar. que me lo mandó mi prima. Ajá, o alguien confiable. No, o sea, esos no son motivos para realmente creer o para tomar decisiones. Sí. Más bien deberíamos tomar decisiones informadas y deberíamos creer en estudios Y que no estén tomar respaldados también, con hechos. cosas que han venido de generación en generación diciéndolo, y que muchas veces son mentiras, y es nada más porque ha venido la tradición, porque es que los fake news vienen desde toda la vida, pues en Sí, sí, era, desde que hay noticias falsas. correcto, sí. Es que eso es un problema que tiene antecedentes de la Y no antigüedad. todos los científicos tienen la verdad absoluta. Ujú, es verdad, es que muchas veces
muchas veces no sabemos la respuesta, muchas veces no sabemos Ujú. por qué ocurren las cosas o no lo sabemos por completo. Y eso está bien, o sea, el que te venda una solución perfecta, el que te venda algo No, que lo sabe todo, te está mintiendo. Y eso es algo que hay que exactamente, reconocer con mucha humildad, o sea, la ciencia todavía tiene muchas limitaciones y son nuestras limitaciones humanas. Y más allá de exactamente. eso, no hay soluciones mágicas, es como realmente muchas de estas noticias falsas nacen es para aprovecharse de una situación, ¿no? De una situación Sí, de necesidad en la que la gente va a creer todo porque tiene necesidad o porque tiene miedo, o sea, lo que se busca es eso, manipular las decisiones personales, tratar de darle prestigio a alguien o obtener alguna ganancia económica, alguna alguna ganancia ganancia, sí. política, pero eso es algo que sucede, por ejemplo, digamos, los enfermos con enfermedades terminales o una enfermedad tipo como el cáncer, que uno no, en la actualidad Sí, no se le conoce ninguna cura. Y es eso, si alguien viene a venderte una cura mágica, es sí. No, y mentira. aparte que se hacen daño, por ejemplo, con el cáncer, que si buscan y que alcalinizar el cuerpo, toman cosas y lo que hacen es peor, enfermarse peor. Claro, claro, porque utilizan sustancias que no han sido probadas, no han sido estudiados sus efectos en el cuerpo a Es, largo plazo y todo eso es exactamente. perjudicial. Antes de tomar algo hay que primero consultar al médico y segundo que no venga nadie a vender cosas sin antes uno revisar, hacer una búsqueda rápida, a ver si tiene sellos de avalado por la FDA o cosas así. Claro, garantías nacionales de los organismos reguladores, Ujú. eso es muy importante, porque también así como se pueden utilizar productos que no han sido aprobados todavía, también existe lo que es la falsificación de productos. Totalmente. Y es eso, uno siempre tiene que estar pendiente de las cosas que va a consumir, de las noticias que vas a elegir creer y así, pues. Ujú. Es muy importante desarrollar ese pensamiento crítico porque, bueno, es lo que tú dices, las noticias falsas existen desde siempre. Y ahorita que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que hay tanta información disponible y que la comunicación es tan Y sencilla, sí, la entonces las información noticias está al falsas se alcance de nuestra dispersan mucho mano. más fácil. Es Sí, tanto bueno para tener la información como malo porque tenemos mucha más información falsa. ujú. Y lamentablemente las noticias falsas se viralizan muchísimo más rápido. Mucho más rápido, sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que sí, con esta introducción ya estamos listos para pasar a la entrevista que María Ángeles realiza con Sabino para que nos cuenten un poco más de estos temas. Hoy le damos la bienvenida a Sabino Armenice. Él es licenciado en Química de FACIT. Fue primero de su promoción y es máster y PhD en Ingeniería Química y Medio Ambiente por la Universidad de Zaragoza, España. Es investigador en el área de Ingeniería Química y Catálisis Heterogénea y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral Marie Curie en la Universidad Rey Juan Carlos. Así como también se desempeña como investigador en catálisis heterogénea aplicada y procesos termoquímicos. Adicionalmente, es fundador de Biela Científica, una plataforma de divulgación científica, y también es columnista científico para el diario El Nacional, aquí en nuestro país. En primer lugar, quisiera que nos contara un poco sobre su trayectoria en la divulgación y en qué trabaja actualmente. Hola, bueno, primero que nada, encantado de poder estar con todos ustedes a lo lejos, pero bueno, más cerca que nunca eh, para compartir un poco de las cosas que me apasionan y que espero que también le apasionen a muchos más, que estoy seguro que ustedes son uno de ellos. Mira, mi trayectoria en la divulgación científica comenzó formalmente en Ecuador. Residí allí durante 5 años. Mm, Dos de esos 5 años al inicio vivimos en la Amazonía y obviamente te puedes imaginar si acceder a la ciencia es difícil para el común denominador en las ciudades capitales de muchos países del mundo. Imagínate ahora en lugares tan remotos y lejanos como puede ser la Amazonía ecuatoriana en este caso. Pues entonces de allí nace fue el germen que dio pie como a tratar de buscar la manera de acercar esa ciencia que se realiza en la universidad y poder ser contada de una manera diferente y pueda ser digerida
y que el público, que la sociedad a la final pueda empoderarse de ese conocimiento. Entonces luego, cuando me mudé de la Amazonía a Quito, allí ya le di forma junto con un equipo muy multidisciplinario de gente del área de negocio, el área de emprendimiento, diseñadores, etcétera, que compartían esa misma idea de poder acercar ciencia y sociedad de una manera diferente, de una manera un poco más atrevida, y creamos ese proyecto de divulgación que se llama Vila Científica, que aún sigue operando en Ecuador. Y a raíz de eso se crearon paralelamente, iban generándose, gestándose, incubándose ideas de divulgación científica, y eso fue como una catarsis de ideas, de proyectos de divulgación. Las universidades empezaron a ver con ojos un poco más positivos la divulgación científica, porque en esencia no la entendían, no comprendían qué era la divulgación científica, y empezaron a interesarse, y eso dio pie a que se generaran ciertas colaboraciones colectivas entre estos grupos de divulgación, como en el caso de Biela, que yo era parte o soy parte, junto con actores del gobierno, universidades públicas y privadas, y eso generó un motor pero súper hermoso que funciona ahora bajo el nombre de Cuna también allí, y digamos que esos fueron mis primeros pasos en el mundo de la divulgación, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo que hago actualmente, trato de compaginar mis actividades de investigación. Como bien tú lo dijiste, soy investigador postdoctoral Marie Curie. El año pasado gané una beca postdoctoral Marie Curie, que es una de las becas más importantes desde el punto de vista de desarrollo científico en la Unión Europea, y desarrollo un proyecto que está enfocado a la conversión de plásticos, desechos plásticos, residuos plásticos, que actualmente es uno de los problemas de contaminación global más importantes que tiene la sociedad, y convertimos ese desecho plástico en materiales o moléculas de partida para generar nuevos plásticos, combustibles y otras alternativas para hacer más cercana a la recircularidad o la circularidad de los plásticos a nivel mundial. Wow. Con toda esa experiencia, ¿nos podría decir cuál cree usted que son los principales desafíos para los divulgadores, tanto en nuestro país como en el mundo? Mira, los desafíos en materia de divulgación científica son enormes. Primero porque lo primero es que la sociedad y los actores políticos, los responsables de políticas públicas, muchas veces no entienden qué es divulgación científica y creen que divulgación científica es simplemente el reunir personas o emitir una nota de prensa o elaborar o gestar un congreso, y eso no es divulgación científica. Muchas veces tenemos el error de confundir la divulgación con la comunicación de la ciencia, y son, aunque parezcan ser lo mismo, son áreas que muy bien están interrelacionadas, pero tienen objetivos muy diferentes. Desde el punto de vista de comunicación de la ciencia, es la relación o la actividad que se relaciona al hecho de los científicos puedan comunicar resultados científicos, por supuesto, entre pares, es decir, lo que se realiza en un congreso, lo que se realiza cuando publicas un paper, eso es parte de tu comunicación. Pero en el caso de la divulgación de la ciencia, es un trabajo más detallado, que lleva más esfuerzo, producto de que el científico no está acostumbrado a realizarlo, y está enfocado en acercar la ciencia a la sociedad, es empoderar la ciencia o empoderar a la sociedad de conocimiento científico, con la finalidad de que las personas puedan tener mejores herramientas para así poder tomar decisiones con mayor claridad. Entonces, el reto principal que tienen los divulgadores, primero, es entender el panorama global en cual trabajan. Es decir, un divulgador científico, cualquiera puede ser divulgador científico, pero tienen que entender cuál es su rol como divulgador, y es hacer asequible la ciencia de una manera que sea fácil de digerir para la sociedad, que sea clara, que sea precisa,
y que sobre todo sea muy cercana. Entonces, combinar todos esos factores no es fácil. Muchas veces los periodistas intentan ser, por lo general o tradicionalmente lo son los periodistas, el área de los comunicadores formados en comunicación, como tal, de las escuelas de periodismo, hacen la labor de divulgación científica. Sin embargo, muchas veces se pierde realmente la sustancia, el punto álgido, el punto importante de la comunicación, producto de que el periodista está formado en ciertas herramientas que no necesariamente son muy cercanas a la ciencia. Entonces, si tú te fijas, hay como dos islas. Uno es el comunicador, el periodista, y por otro lado es el científico. Entonces, encontrar el match, el puente, la unión entre esos dos puntos es fundamental y no siempre es tan fácil como a primera vista. Entonces, el reto más importante es entender el panorama, entender en qué contexto local se está jugando y poder a partir de allí, con el apoyo que yo creo que principal de las universidades, que es el principal, tiene que ser el principal motor, contribuir a hacer entender a los políticos de la necesidad de crear instrumentos que legislen la divulgación de la ciencia de manera adecuada. Sí, yo siento que, por ejemplo, acá en Venezuela también hay que crear la cultura de la divulgación científica. ¿Por qué? Porque los científicos creen que ya por publicar artículos ya están haciendo divulgación. Y no, la divulgación científica va más allá. Es más acercar a personas que no están relacionadas a la ciencia, acercarlas a la ciencia. Totalmente, sí. Y eso es lo que pasa aquí en Venezuela. Ya los científicos no tienen esa cultura y por ende la divulgación científica acá no está tan popularizada. Sí, lo que ocurre es que si tú te fijas en tu pensum de estudio, al igual que fue en el mío, en la carrera, no vemos herramientas o no tenemos herramientas relacionadas a los aspectos de la divulgación científica. Por lo tanto, a medida que van pasando los años y tú te vas formando en el mundo académico o profesional en general, ese mundo o esa área de transversal de comunicación cada vez se va alejando más de ti. Por lo tanto, los científicos, cuando se consagran como científicos, luego de 15, 20, 30 años de experiencia investigadora, le dice que tienen que ahora hablarle a la sociedad y explicarle cómo una estrella de neutrones se convierte en un agujero negro a niños, chavales de colegio o a personas de la Amazonía que muchos de ellos no entienden muy bien incluso el mismo español, la lengua. Entonces es un reto monumental. Entonces ahí vienen, digamos, esa malversación o esa desidia por hacer divulgación, porque es un reto. No estás capacitado y lo otro es que tampoco no te lo computan como mérito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vivimos en Ecuador. Si uno se quiere dedicar un poco a la divulgación científica, dicen como que, ay, no, pero es que eso no nos corresponde a nosotros como científicos o cosas así. O sea, nosotros debemos estar en un laboratorio y no necesariamente. Por ejemplo, eso lo vimos en Ecuador. Decía, ¿qué? Digo, no, me traes un paper y vale, pero un artículo de la prensa, eso a mí no me importa, la academia te dice. Exactamente. Sin embargo, lo que he observado cada vez más en España, por ejemplo, dentro del baremo científico, ya te empiezan a exigir que tengas actividades de divulgación, no congresos, no son charlas plenarias que vas y das en el mundo académico, es interacción real con la sociedad. Sí, y sin embargo en química yo siento que es donde menos divulgación hay. A ver, hay otras áreas Hay pocos que divulgadores. están peores que la química, la matemática. La matemática, sí. Ya el que estudia química le dicen que está un poco friki, que está un poco mal de la cabeza. Ahora imagínate a un científico matemático que diga, bueno, vamos a hablar de números primos en el bar de la esquina. Sí, sí. Entonces ya otra dimensión mucho más compleja que hay que abordar o que nos enfrentamos los profesionales en estos mundos tan académicos o más académicos. Entonces, lo que comentaba antes de la entrevista,
allá en los 98, yo ingresé en el 2001 en la universidad, habían iniciativas escasas, muy escasas, casi que bastante escasas en Valencia, pero Caracas, la Universidad Central de Venezuela, tenía proyectos de divulgación científica muy importantes y era considerada, pues, la Universidad Central de Venezuela es la universidad, o sea, es una tremenda casa de estudio que tenía grandísimos profesionales de envergadura y de talla mundial, y habían generado una cultura de divulgación alrededores de la universidad. Sí. Creo que eso se ha perdido inevitablemente con el pasar de los tiempos y por supuesto de la situación que vivimos en Venezuela, pero hay grandes profesionales venezolanos que todavía siguen haciendo divulgación científica a través de redes sociales. Espero que eso no muera y espero que en los próximos años pueda dar un giro positivo y reactivarse todo esta importante labor, no solamente de cara al científico, porque obviamente es importante porque te sirve para poder dar a conocer tus investigaciones o tus avances científicos de manera mucho más social, sino que también le permite a la sociedad realmente adquirir un conocimiento, instruirse de temas álgidos, como por ejemplo, no sé, las vacunas, que era, pues, es el boom ahorita de la noticia científica, de la divulgación científica, la vacuna. O lo fue hace 2 años la fotografía del agujero negro M85 ahí no me acuerdo en qué constelación era. Entonces, toda esa información, saberla expresar y saberla digerir de una manera que sea atractiva y fácil para seguir a las personas, seguro les empodera de conocimiento que le permite instruirse y estar más capacitados ante posibles retos que tenga que enfrentarse en el día a día. Sí, o sea, ya que estamos hablando de todo esto, podemos empezar con la interrogante de cuál es la importancia de la divulgación científica y qué rol tiene la ciencia en nuestras vidas y cómo le afecta al ciudadano común. Y es algo así, o sea, estamos viviendo ahorita toda esta etapa de las vacunas y todo eso, y yo siento que esto nos ha abierto como una brecha para poder que la gente quiera tener como más conocimiento acerca de la ciencia y qué es lo que se está haciendo, porque ahorita nos dimos cuenta cómo los científicos han trabajado súper rápido para poder conseguir la vacuna y poder combatir este virus. Fíjate que es muy curioso la evolución de este último año de la divulgación de la ciencia y de la percepción de la sociedad. Hace año y medio, la gente clamaba a gritos a los científicos y empezaba a decir, oye, ya que ustedes están allí, ¿por qué no aceleran un proceso de encontrar la vacuna para que se haga rápido, en menos o en un año o en lo que pueda ser posible? Y si tú ves ahorita el panorama y todos los fake news que hay relacionados a la vacunación y a las vacunas, la gente critica, oye, ¿cómo es posible que ahora lo que antes tardaba 10 años, ahora lo hiciste en 8 meses, ahora no me voy a poner la vacuna? Lo pudieron lograr en poco tiempo. Entonces, han sido avances increíbles que ha hecho la sociedad científica, la comunidad científica, en pro del bienestar de la humanidad. Y la manera en que se ha avanzado, es decir, la manera de integrar los diferentes equipos de investigación alrededor del mundo para descifrar el genoma del virus y poder entender cómo era el comportamiento y la replicación del virus, nunca antes se había hecho de la manera que se hizo. No solamente se ha utilizado inteligencia artificial, sino que se han dispuesto la información que solía ser antes clasificada por los científicos para un grupo determinado de investigación. Inmediatamente a los pocos meses que fue secuenciado el virus, esa información se puso disponible y abierta en bases de datos para todos los científicos del mundo pudieran utilizar esa información y pudieran entender y poder replicar o hacer variaciones o poder estudiar las variaciones de las mutaciones que se estaban ocurriendo del virus alrededor del mundo. Y eso no tiene precedente.
Entonces, gracias Sí. a esa divulgación y a esa comunicación de la ciencia, ha sido posible que hoy en día tengamos 6 u 8 vacunas aprobadas, creo que son, por la Organización Ujú. Mundial de la Salud, y que actualmente estamos viendo un respiro en, en las tasas de infecciones, por ejemplo, aquí en Europa ha disminuido notablemente. Yo ayer me puse Disminuye bastante. mi primera dosis de mi vacuna. Entonces, Ay, qué bueno. todos esos esfuerzos deben ser apropiadamente divulgados ante la sociedad para que entienda los esfuerzos que están haciendo los científicos y entiendan, la sociedad entienda y pueda valorar y, y pueda criticar con ojos con ojos muy finos, por ejemplo, planes, proyectos de gobierno a futuro. ¿Cómo, cómo discernir entre posibles candidatos que uno hable de ciencia y otro no hable de ciencia? ¿Cuáles son los impactos de tener un programa científico y de desarrollo científico y no tenerlo? Entonces, todas estas herramientas o todas estas capacidades de discernir sobre la relevancia que tiene la ciencia en la sociedad y en el desarrollo productivo, económico de un país, tenemos que hacerlo a través de la divulgación. Totalmente, eso es cierto. Hablando de las fake news, ¿qué podemos hacer para combatirlas? A ver, las fake news existen, aunque la gente piense que las fake news son de la época moderna por las redes eh, digitales, por la multimedia, pues realmente las fake news son tan antiguas como las mismas news. Hay fake news Sí. porque hay news, porque hay noticias. News. Por lo tanto, pensar que podemos deshacernos de ella o eliminarla es difícil, porque la fake news tiene como objetivo, o yo creo que tiene como objetivo, desinformar a la sociedad o al público, a cual sea su público objetivo, con la finalidad de perturbar, que puede ser perturbar masas colectivas desde el punto de vista social, es decir, convulsionar el sistema para generar algún tipo de beneficio para ciertos sectores, principalmente políticos, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, te pongo un caso bien simple que está ocurriendo aquí en España. Hace una semana había una fake news de que todo joven mayor de 12 años podía ir a vacunarse a los centros de salud. Y se atestaron los centros de salud con personas jóvenes, menores a 30, y nunca había pasado este tipo de, o sea, nunca se había dicho en ningún boletín oficial del Estado este tipo de información. Y la idea es, pues, generar malestar colectivo en la sociedad para dar la impresión de que hay descontrol sobre ciertas actividades y poder, pues, pescar en río revuelto ciertas ventajas de ese tipo de actividad. Pero combatir las fake news, pues, se pueden hacer desde el punto de legislación, con el tema del COVID. Si no me equivoco, aquí en España empezaron a combatir un poco con persecución policial los bulos de información relacionada a la pandemia. También fueron muy criticados por el tema de libertad de expresión, pero la libertad de expresión termina cuando atentas contra, pues, amenazas la seguridad, la vida de otras personas, pues está sobrepasando tu libertad de expresión y por supuesto hay que mantener bajo control ese tipo de situaciones. Entonces, limitarla, pues eso puede ser desde el punto de legislativo, pero lo más importante, y por eso toma meses, años, crear ese tipo de propuestas y bien alineadas, bien claras. Y lo otro es mantenerte y seguir fuentes de información confiable. El señor de YouTube no te da información confiable, ¿sí? Y eso yo lo sé por experiencia propia. Mi madre sigue canales de YouTube y siempre la vivo cuestionando, decir, ¿quién es ese señor? No, el señor de YouTube, pero es que ese no existe. O sea, ¿quién es el señor de YouTube? ¿Dónde están las credenciales de esa persona que le permiten hablar con cierto grado de solidez sobre la materia específica? Entonces eso es lo importante, seguir cuentas, seguir personas, seguir redes
oficiales, seguir personas de corroborada trayectoria, que tú puedas estar seguro de que el comentario que está emitiendo esa persona ha sido previamente estudiado con cuidado para no enviar una información perjudicial a la sociedad, no verificada. Sí, sí, seguir cuentas confiables porque, Eso. sí, sobre todo la gente mayor tiende a, es que me lo pasaron en una cadena de WhatsApp y bueno, yo le creo. Y, y no es así. Tienen que verificar la información y no creer, a pesar de que puede ser una persona muy reconocida, no necesariamente tiene la razón y que tiene información que sea verdaderamente confiable. Hay que contrastar la información, no solamente quedarte con una parte de la información, tratar de buscar adentro, buscar cuál es el origen de esa fuente, quién cita y de dónde cita. Exactamente, pero eso es algo muy común de los científicos, que nosotros sí contrastamos la información porque estamos acostumbrados a eso. Pero yo creo que también a la comunidad hay que enseñarla que hay que hacer eso. Sí, y nos evitamos un montón de dolores de cabeza, nos evitamos generar un malestar que muchas veces repercute en el ámbito psicológico. Es decir, seguir o hacer caso o tratar de digerir todas estas informaciones negativas o no necesariamente negativas, falsas, puede traerte consecuencias pues, negativas para tu salud, aparte de incluso otras legales. Sí, imagínate que empiezas a rodar un bulo a través de tus redes que es falso, pero tú de manera inocente piensas que esa persona que lo envía es alguien fidedigno y que tiene intereses legítimos en ciertos, en el pro de la sociedad, y resulta que no, pues puede tener consecuencias legales para ti. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que seguir fuente confiable, hay que seguir a Electromedia. Sí, es verdad. ¿Cómo ve a futuro el ámbito científico, económico y social? ¿Qué cree usted que falta por hacer? Falta por hacer mucho. No se ha hecho nada. Científico, económico y social. Pues la ciencia tiene, digamos, el rol importante de permitir el avance de las sociedades. Ojalá que el deseo de avances y el de desarrollo y del bienestar común, cuando el bienestar común, el bienestar de mundo, sea superior a las ansias de poder económico, porque sin duda esa desmedida o ese desbalance entre esos dos deseos, pues por un lado puede simplemente no hacerse realidad, es decir, estancarse el progreso, o por el otro lado, llevarnos a límites de las capacidades que tenemos de recursos en nuestro planeta. Por lo tanto, pienso que la ciencia tiene ese rol protagónico de marcar el camino en el futuro de nuestras sociedades. Y los científicos son como la especie del conductor de ese. O sea, la ciencia es como el coche, el vehículo, y el científico son los conductores o el conductor en ese viaje. El científico debe tomar un rol más protagónico, ser más protagonista de la historia, y eso involucra salirse de sus zonas de confort, de sus círculos de confort, e ir hacia lugares donde no es habitual verlo, y es en políticas públicas, es en la dirección de empresas, es en la comunicación, es en el desarrollo social. Es decir, el científico está bien que haga ciencia, pero ahora se demanda que cada vez el científico tenga más roles en la administración, en el desarrollo, menos en el laboratorio y más en el contacto con la sociedad desde el punto de vista no de sociedad de divulgación, sino de sociedad en su conjunto. Es decir, como una herramienta, un instrumento articulador de nuevas políticas o de nuevas herramientas de desarrollo, no en la parte técnica solamente. Y eso es una cosa súper importante que para ustedes y sobre todo para la audiencia juveniles que manejan ustedes, sean capaces de entender esto. Es decir, si yo fuera conocido, si yo supiera lo que sé ahora,
cuando fuera tenido tu edad, fuera todo diferente, pero no lo tenía. Pero ahora hay herramientas por las cuales ustedes pueden tener acceso a mayor información y a mayor calidad de información. Y es que durante muchos años, nosotros, tú, yo, muchos científicos, hemos sido instruidos en herramientas técnicas y somos capaces de desarrollar complejas o resolver complejos problemas, como por ejemplo el genoma del virus, el genoma humano, describir con ecuaciones diferenciales una reacción química. Pero cada vez necesitamos de más herramientas enfocadas al ámbito empresarial, al ámbito de las soft skills, de la parte gerencial, de la parte de project management, la parte del project leader, del liderazgo, que actualmente ninguna academia en Venezuela, en Ecuador y creo poder decir en España tiene puesto el ojo. Es decir, durante 4 o 5 años se forman como científicos o como licenciados, ingenieros. Luego, posteriormente, van a un máster, luego va a un doctorado, porque te lo digo, porque yo lo he vivido. Eso fue mi camino. Y cuando llegas de repente y abres los ojos, sales del doctorado, resulta que el mundo pues está pidiendo no solamente que seas un buen científico o un buen investigador, sino también te pide otras habilidades. Y es allí donde ustedes, que son las futuras generaciones de relevo, tienen que prestar mucha atención en entender cuáles son esas nuevas habilidades que se están entretejiendo en el mundo profesional para sacar mejor provecho y tener mayor impacto en el mundo profesional, pero sobre todo en aquello que dejas, aquel legado que dejas para las futuras generaciones. Entonces, allí tienen un papel predominante ustedes en los próximos años. Y espero que estén atentos y puedan tomar esas pinceladas que ya hay en el canchal. Por ejemplo, cosas que me fuera gustado a mí aprender cuando estaba en la universidad y tenía el tiempo. Herramientas computacionales, lenguaje de máquina. Ahora cada vez más se pide que los científicos tengan herramientas de machine learning, de cloud computing, de big data, data science. Y eso es un trabajón que hay que hacer. Si eres capaz de ir aglomerando todas esas habilidades, no solamente el profesional que forma será un profesional de calidad, sino que lo que podrá hacer ese profesional, el impacto que podrá tener ese profesional en la vida pública, en la toma de decisiones, será cada vez mayor. Por lo tanto, espero que en 20 años estas nuevas generaciones de chicos que se están formando sean capaces de tener un mejor horizonte y puedan construir un futuro mucho mejor de lo que hasta ahora las generaciones actuales han podido desarrollar, y sacar al científico de esa percepción de rata de laboratorio, que no es así. Sacar al científico del laboratorio y ponerlo en contacto con la vida pública de nuestra sociedad. Y de esa manera no solamente empoderar al ciudadano, sino también generar desarrollo que sea productivo y útil para el país. Perfecto, Nahora. Muchas gracias de verdad por hablar con nosotros hoy. Todo lo que nos dijo ha sido muy importante para nosotros y esperamos que tenerlo en otra oportunidad acá con nosotros de nuevo. No, para mí encantado por hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Creo que tienen un rol fundamental ustedes en Venezuela, no solamente desde el punto de vista del proyecto que están elaborando, sino del proyecto de vida que desean llevar a cabo. Y eso no solamente a ustedes, sino eso lo digo a todas las personas que escuchan tu programa. Espero que sean muchos chicos. Pensar qué es lo que deseas alcanzar, trabaja duro
porque no será fácil, te lo aseguro, no será fácil. Y solo con el esfuerzo, solo con el trabajo constante, la perseverancia, vas a caerte un montón, vas a fallar un montón, pero solo con la perseverancia y el esfuerzo podremos construir un mejor país, un mejor futuro, mejores científicos y a la final pues dar una mejor sociedad para las futuras generaciones. Bueno, ya con esta entrevista nos queda más que claro que es necesario hablar de ciencia, tanto para inspirar a más personas a participar, como para combatir todo lo que es la desinformación en las redes, ¿no? El futuro necesita muchos científicos, necesita más científicos, y las próximas generaciones necesitan ejemplos a seguir. Las historias inspiran, la manera de contarlas inspira, genera nuevas ideas, genera sueños y todas las distintas perspectivas que podamos tener en la ciencia son muy necesarias para poder enriquecer el proceso científico. Sí, si la ciencia falla en comunicar su importancia para la sociedad, entonces ya no es útil y pierde su sentido. Correcto. Las noticias falsas son uno de los principales enemigos que tiene la ciencia actualmente, y combatirlas con hechos científicamente demostrados y promover el pensamiento crítico son labores muy necesarias para los científicos de nuestra sociedad. Nadie más lo va a hacer. Nosotras estamos muy agradecidas con ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo. Así es, para nosotros ha sido un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Esto fue Mucho Texto, un resumen. No se olviden de que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @electronmedia, electrón con K. No olviden de seguirnos y bueno, será en una nueva oportunidad que nos veamos nuevamente. Hasta luego. ¡Chao!